La noche en que Ethan se topó con lo inexplicable comenzó como cualquier otra de ese verano. La casa de su familia, aislada en el borde de un denso bosque, se alzaba como un refugio en medio de la naturaleza. Los antiguos árboles, majestuosos y vigilantes, se elevaban hacia el cielo estrellado, cuyas luces centelleantes iluminaban el suelo cubierto de hojas secas y tierra húmeda. Ethan, con solo 16 años, estaba emocionado con la idea de pasar la noche al aire libre. Junto con su hermano menor, su mejor amigo y su leal pastor alemán, montó una tienda de campaña en el extremo del patio, donde la luz de la casa comenzaba a desvanecerse. El aire estaba impregnado de una sensación de aventura, y los chicos reían mientras encendían una fogata para alejar el frío que ya empezaba a manifestarse. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones animadas se transformaron en susurros cansados, y el fuego crepitante proyectaba largas sombras en los árboles cercanos. Todo parecía tranquilo, hasta que un sonido extraño rompió el silencio. Primero, un leve crujido entre las ramas, fácil de ignorar, pero el perro de Ethan, siempre alerta, levantó la cabeza de repente, fijando la mirada en la oscuridad del bosque. El gruñido del perro fue profundo, resonando con una advertencia que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Ethan. Un miedo irracional se apoderó de él mientras miraba en la misma dirección que el perro. El bosque, que minutos antes parecía acogedor, se tornó amenazante, como si la oscuridad estuviera viva, moldeando las sombras en figuras amenazadoras. El silencio que siguió era opresivo, absoluto. Ni los grillos ni el viento se atrevieron a romperlo. Entonces, un crujido claro e inconfundible resonó entre los árboles, como si algo pesado hubiera roto una rama al pasar. Todos los ojos se volvieron hacia el sonido, pero la oscuridad ocultaba lo que fuera que estuviera allí. Con el corazón acelerado, Ethan se obligó a actuar. Tomó el viejo rifle de su padre, guardado en la tienda, y se preparó para enfrentar lo que fuera que acechaba en la penumbra. Con pasos cautelosos, comenzó a avanzar hacia el bosque, su perro a su lado, el miedo reflejado en sus ojos brillantes. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Las sombras parecían moverse en la periferia de su visión, nunca lo suficientemente claras para ser vistas, pero siempre presentes. El silencio era ensordecedor, roto solo por el acelerado latido de su corazón. Cuando llegó a un claro, se detuvo abruptamente. Allí, en medio del sendero, una figura colosal de casi 3 metros se erguía, una sombra viva que absorbía la escasa luz que había. La criatura no tenía una forma definida. Su piel era negra como el carbón, y su contorno flotaba en una neblina densa y opresiva. El olor a descomposición que emanaba era tan nauseabundo que Ethan sintió que el estómago se le revolvía. La criatura dio un paso hacia él, y el suelo tembló bajo su peso. Ethan, consciente de lo insignificante que era ante esa monstruosidad, levantó el rifle con manos temblorosas, sabiendo en el fondo que era inútil. Aún así, disparó. El estruendo del disparo resonó en el bosque, pero cuando el humo se disipó, la criatura había desaparecido. Sin embargo, el aire todavía estaba denso, cargado con la sensación de que aquello no había terminado. Ethan corrió de regreso al campamento donde su hermano y amigo lo esperaban, pálidos y temblorosos. Nadie durmió esa noche, y al amanecer, revisaron el área sin encontrar ninguna señal de la criatura. Solo el inquietante silencio del bosque y la certeza de que algo o alguien los observaba. Los años pasaron, pero Ethan nunca olvidó esa noche. Intentó encontrar explicaciones racionales, pero ninguna teoría logró borrar el recuerdo de lo que vio. La criatura aún vive en sus pesadillas, como si esperara pacientemente su regreso al bosque, donde el terror todavía acecha en las sombras. Charlie era un niño de 12 años,
lleno de curiosidad y sin miedo a lo desconocido. Criado en las afueras de una pequeña ciudad, conocía cada rincón del bosque cercano a su casa. Durante el día, corría entre los árboles, explorando cada centímetro de ese mundo verde, donde la luz del sol creaba patrones dorados en el suelo. Esa noche, Charlie estaba emocionado por ir a una fiesta en la casa de un amigo y decidió tomar un atajo por el bosque. Ya había recorrido ese camino innumerables veces, pero de noche el bosque se transformaba en un lugar misterioso, lleno de secretos. Al adentrarse en el sendero familiar, sintió que el aire se volvía más frío y un silencio antinatural dominaba el ambiente. No había ningún sonido, ni grillos, ni hojas secas bajo sus pies, solo un silencio opresivo que lo hizo sentir vulnerable. Conforme avanzaba, una sensación inquietante se apoderó de él. El bosque, que durante el día era su refugio, ahora parecía una trampa. La oscuridad se volvía más densa, casi palpable, y no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, como si algo invisible lo estuviera siguiendo. De repente, un crujido fuerte, como el de una rama rompiéndose, reverberó en la oscuridad. Charlie se detuvo abruptamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Giró la cabeza en dirección al sonido y vio dos ojos rojos brillando intensamente entre las sombras. Eran ojos inhumanos, que emanaban una luz propia, como dos carbones encendidos. Estaban fijos en Charlie, observándolo con una intensidad que hizo que su sangre se helara. La criatura emergió de las sombras, revelándose en toda su terrible gloria. Tenía enormes alas, negras como la propia oscuridad, que se abrieron lentamente, como si estuvieran a punto de envolverlo en un abrazo mortal y su cuerpo era distorsionado, una mezcla grotesca de forma humanoide y bestial. La piel, translúcida en algunos puntos, dejaba ver huesos afilados y protuberantes que parecían estar a punto de romper la carne. Pero lo que más aterrorizaba a Charlie eran los ojos, dos pozos de fuego que parecían perforar su alma, dejándolo paralizado de miedo. El grito que la criatura soltó fue un sonido que Charlie jamás olvidaría, un grito agudo, cortante, que parecía desgarrar el aire a su alrededor, haciendo que sus oídos zumbasen y su mente se hundiera en puro terror. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, algo tan visceral que parecía cargado con la esencia del miedo. El grito lo sacudió de su trance, y Charlie, movido por un instinto de supervivencia, se dio la vuelta y comenzó a correr. Corrió como nunca antes, los pies apenas tocando el suelo, mientras sentía la presencia de la criatura detrás de él, cada vez más cerca. La sensación era de que las sombras del bosque estaban vivas, intentando atraparlo, arrastrarlo a algún lugar donde la luz nunca llegaba. El miedo lo impulsaba hacia adelante, haciendo que sus músculos ardieran y su corazón latiera tan fuerte que pensó que explotaría, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando finalmente llegó a casa, sudoroso y sin aliento, Charlie saltó por la ventana de su habitación, cerrándola rápidamente detrás de él. Corrió hacia la cama, cubriéndose con las sábanas, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera afuera. Pero el sonido de golpes persistentes en la ventana y el grito distante de la criatura lo mantuvieron despierto toda la noche. Cada ruido parecía ser la criatura intentando entrar, y él permaneció inmóvil, temblando, con los ojos fijos en la ventana, esperando que volviera. Con el paso de los años, Charlie intentó entender lo que había visto esa noche. Los recuerdos eran vívidos, pero imposibles de explicar. Habló con pocas personas sobre lo que vio, pero nadie pudo ofrecerle una explicación que lo tranquilizara. La criatura, a la que pasó a llamar hombre polilla, se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos, una sombra que lo seguía donde quiera que fuera. Aunque nunca volvió a ver los ojos rojos,
El recuerdo del miedo absoluto que sintió esa noche nunca lo abandonó. Ahora, cada vez que pasa por el bosque, incluso durante el día, siente un escalofrío, un presagio silencioso de que algo todavía está allí, esperando, al acecho, listo para terminar lo que empezó. Para Kevin y sus amigos, explorar lugares abandonados era más que un pasatiempo, era una obsesión. Siempre buscaban lugares olvidados por el tiempo, donde la historia y el abandono creaban una atmósfera única y a veces siniestra. Ya habían explorado antiguas fábricas, hospitales psiquiátricos en ruinas y mansiones decadentes, pero nada podría prepararlos para lo que encontrarían en el corazón del bosque de los pinos. En Nueva Jersey, el descubrimiento de la casa fue un accidente. Estaban conduciendo por un camino de tierra, rodeado por un denso bosque, cuando Matt, el conductor, vio algo entre los árboles. En medio de la vegetación cerrada, una estructura grande y antigua se alzaba, casi invisible entre los troncos y el follaje que la había reclamado con el paso de los años. Matt frenó el coche y todas las miradas se dirigieron hacia la casa. Era una casa de 2 pisos, con paredes cubiertas de musgo y enredaderas que subían por la fachada como dedos esqueléticos, tratando de envolverla por completo. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada, chirriando suavemente con el viento. La construcción exudaba una sensación de abandono profundo, como si hubiera sido olvidada durante décadas, pero al mismo tiempo había algo en ella que parecía todavía vivo, al acecho detrás de las sombras. Emocionados con el descubrimiento, los amigos decidieron detenerse y explorar. Era el tipo de aventura que siempre buscaban, un lugar aislado, lleno de misterio y, posiblemente, algo más. Salieron del coche y, con linternas en mano, avanzaron hacia la casa, la adrenalina ya empezando a correr por sus venas. Al cruzar el umbral de la puerta, fueron recibidos por un olor fuerte a moho y podredumbre. El hedor era tan penetrante que por un momento dudaron si realmente debían continuar. Pero la curiosidad era más fuerte y siguieron adelante, ignorando la advertencia que ese olor traía. El interior de la casa estaba en ruinas. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Las tablas secas y agrietadas, listas para ceder en cualquier momento. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. Algunas parecían marcos de cuadros que hacía mucho tiempo habían sido removidos, dejando solo sombras en la pintura descolorida. El lugar estaba vacío, excepto por algunos muebles rotos y una cantidad sorprendente de telarañas que colgaban de las esquinas del techo. Pero fue al explorar la planta baja que encontraron algo que les heló la sangre. El olor a muerte se intensificó cuando entraron en una de las habitaciones más pequeñas. En el suelo, esparcidos en diferentes estados de descomposición, había cuerpos de pequeños animales. Algunos eran recientes, los restos aún hinchados y viscosos, mientras que otros eran solo esqueletos quebradizos, cubiertos por una fina capa de polvo y telarañas. Las paredes de la habitación estaban manchadas con algo que parecía sangre antigua, seca y casi negra. El aire estaba pesado, cargado con una sensación de maldad, como si el lugar fuera una herida abierta, exhalando dolor y sufrimiento. Matt, que estaba al frente del grupo, decidió subir las escaleras para explorar la planta superior. Kevin y los demás lo siguieron, aunque con una creciente sensación de incomodidad. La escalera era estrecha y empinada, y cada peldaño crujía bajo su peso, amenazando con ceder. Cuando llegaron a la cima, Matt se detuvo abruptamente, los ojos abiertos de terror. Estaba parado en el umbral de una puerta sin marco, y dentro de la habitación mal iluminada, algo se movía. La criatura que vieron en esa habitación era algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Era una abominación,
una mezcla grotesca de formas humanas y bestiales. Tenía la cabeza de un toro deformado, los cuernos curvados hacia atrás de una manera antinatural, y los ojos eran pozos oscuros de maldad que parecían latir con una energía cruel e inhumana. Su piel era una combinación horrible de escamas y pelos, rasgada en varios lugares, revelando carne podrida y lacerada. El torso era masivo y musculoso, pero con una apariencia distorsionada, como si estuviera pudriéndose por dentro. Los brazos, largos y terminados en garras afiladas, parecían estar listos para destrozar cualquier cosa que se acercara, y sus piernas, una fusión grotesca de miembros humanos y animales, estaban tensas, como si estuvieran preparadas para saltar. El aire en la habitación parecía vibrar con la presencia de esa criatura, una energía opresiva que presionaba contra el pecho de Kevin, dificultando su respiración. Sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo, y por un momento quedó paralizado, incapaz de moverse o pensar. El rugido que la criatura emitió fue una mezcla de sonido humano y animal, un grito de dolor e ira que reverberó en las paredes de la casa, resonando en la mente de Kevin como un grito de condena. Fue Matt quien reaccionó primero, tirando de Kevin por el brazo y corriendo escaleras abajo. El grupo lo siguió en una carrera frenética, tropezando y casi cayendo por los escalones. Salieron de la casa como si sus vidas dependieran de ello, y cuando finalmente llegaron al coche, estaban jadeando, los cuerpos temblando de miedo y adrenalina. Sin decir una palabra, Matt encendió el coche, acelerando por el camino de tierra, dejando atrás la casa y el terror que contenían. Incluso después de escapar, la imagen de la criatura continuaba atormentando a Kevin. En las noches siguientes no podía dormir. Cada sonido en la oscuridad le parecía el rugido de la bestia que vieron. Sabía que lo que encontraron en la casa no era una alucinación, sino algo real, algo que habitaba en el corazón del bosque de los pinos, esperando a su próxima presa. Y aunque sobrevivieron, Kevin sentía que ese encuentro había cambiado algo dentro de él, como si una parte de su alma hubiera quedado en ese lugar, atrapada para siempre en esa casa maldita. Aaron siempre fue un hombre de espíritu libre, que encontraba paz en la soledad de la naturaleza. Después de semanas de trabajo exhaustivo en la ciudad, decidió tomarse unos días para acampar solo en las vastas y aisladas tierras del norte de California. Era una oportunidad para reconectarse con la tierra, sentir la calma de los antiguos bosques y dejar atrás el caos de la civilización. Eligió un lugar remoto, donde las montañas se alzaban majestuosas y los densos bosques de secuoyas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Armado solo con su tienda de campaña, algunas provisiones y su fiel perro lobo, Aaron montó su campamento en un pequeño claro rodeado de imponentes árboles, cuyas copas parecían tocar el cielo. El aire era fresco y puro, y el silencio a su alrededor era profundo, roto solo por el suave susurro del viento en las hojas y por el canto ocasional de un pájaro solitario. Para Aaron, ese era el verdadero paraíso, un refugio de paz y tranquilidad lejos del bullicio de la vida moderna. A medida que caía la noche, Aaron encendió una pequeña fogata y se acomodó en su tienda, el perro acostado a su lado, con los ojos brillando en el reflejo de las llamas. Se sentía en casa allí, rodeado por la naturaleza, y el cansancio del viaje pronto lo llevó al sueño. Pero alrededor de la medianoche fue despertado por un sonido bajo y amenazador, un gruñido profundo que parecía venir de las entrañas de su perro. El sonido no era de alerta, sino de puro miedo. Aaron se levantó, el corazón acelerado, mientras miraba al perro. El animal, normalmente tranquilo y valiente, estaba tenso, con los pelos del lomo erizados y los ojos fijos en la entrada de la tienda. El gruñido continuaba, un sonido gutural que reverberaba en el pequeño espacio, haciendo que los huesos de Aaron temblaran. Sabía que algo estaba terriblemente mal.
Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo ellos comenzó a vibrar levemente, como si algo pesado se estuviera moviendo en las cercanías. Aaron contuvo la respiración, sus sentidos ahora en alerta máxima. Podía escuchar pasos lentos y pesados que resonaban alrededor del campamento. El sonido venía acompañado por una respiración profunda y áspera, como si la criatura estuviera exhalando un aire húmedo y enfermo. Cada paso parecía atraer la cosa más cerca, hasta que finalmente se detuvo justo al lado de la tienda. Aaron estaba paralizado por el miedo, incapaz de mover un músculo. Sabía que lo que estaba afuera no era un animal común. La presencia que sentía era opresiva, sofocante, como si la propia oscuridad hubiera tomado forma y lo estuviera observando de cerca, esperando el momento adecuado para atacar. El perro a su lado dejó de gruñir, ahora completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y las orejas erguidas, como si también estuviera esperando lo inevitable. La criatura se movió nuevamente, y Aaron sintió que la tienda temblaba con su proximidad. Podía escuchar claramente el sonido de algo raspando contra la lona, como garras afiladas arañando el fino tejido que los separaba de la criatura. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, y Aaron sabía que aquello estaba a solo unos centímetros de distancia. En un acto de desesperación, agarró el mango del hacha, la única arma que tenía. El metal frío en sus manos ofrecía un consuelo frágil, pero era todo lo que poseía en ese momento. Con voz temblorosa y casi inaudible, susurró: «¿Quién está ahí?». La respuesta vino en forma de un gruñido bajo, que hizo vibrar el aire a su alrededor. Era un sonido tan profundo y primitivo que parecía surgir de las profundidades de la tierra, cargado de una ira antigua e inhumana. El perro a su lado comenzó a temblar, los músculos tensos en preparación para un ataque o una huida. Aaron sintió que el tiempo se detenía mientras esperaba, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Podía sentir el sudor frío recorriendo sus sienes, sus ojos fijos en la entrada de la tienda, esperando que, en cualquier momento, la lona fuera rasgada y la criatura entrara. Pero entonces, como si hubiera perdido el interés, la criatura se alejó. Aaron escuchó los pasos alejarse, haciéndose cada vez más débiles, hasta que finalmente desaparecieron en la oscuridad. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos anteriores. Permaneció allí sentado, inmovilizado por el miedo, sin saber si aquello volvería. El perro a su lado, aunque aún tenso, comenzó a relajarse, pero sus ojos no se apartaron de la entrada de la tienda. Aaron permaneció despierto durante lo que parecieron horas, incapaz de moverse o hablar. Solo cuando el primer rayo de sol atravesó la lona de la tienda, trayendo consigo el reconfortante calor del día, se atrevió a salir. Con el hacha en la mano, inspeccionó el perímetro del campamento, el perro siempre a su lado. Pero, para su sorpresa y frustración, no había ninguna señal de que algo hubiera estado allí, ninguna huella, ninguna rama rota, nada. El lugar donde creía haber oído a la criatura parecía intacto, como si el propio bosque hubiera borrado cualquier evidencia. Aaron pasó semanas tratando de entender lo que sucedió esa noche. Compartió su historia con amigos, quienes le ofrecieron una variedad de teorías. Algunos sugirieron que podría haber sido un oso pardo, otros mencionaron al legendario Pie Grande, pero ninguna explicación parecía encajar perfectamente. El miedo que sintió era algo demasiado profundo para ser justificado por una simple explicación racional. Desde ese día, Aaron nunca más pudo sentirse completamente seguro en medio de la naturaleza. Lo que antes era un refugio de paz y tranquilidad, se transformó en un lugar lleno de peligros invisibles, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía peligrosamente tenue. Y aunque nunca volvió a ver o escuchar a esa criatura, la sensación de que algo estaba allí afuera, esperando, nunca lo abandonó. Cada vez que acampaba, el recuerdo de esa noche regresaba,
trayendo consigo la certeza de que en la vastedad del mundo salvaje aún existen misterios que no podemos comprender, y que a veces es mejor dejar lo desconocido en paz. Buenas noches, y que las sombras nunca te encuentren solo.